Ayer estábamos viendo alimentación sobre el VIH-Sida, ¿no? Con pacientes de VIH-Sida. Ya les dije también que iba a ser una lección escrita, ¿verdad? Porque tengo oral. Tengo muchas personas que no han participado en el diagnóstico, ¿sí? Y también pues yo no sé cómo han programado esto de vinculación, o sea, no deberían de programar de esa manera tan bruscamente, porque los que se van a ver perjudicados son los estudiantes. Entonces, no sé qué pasa, pero no es la primera vez que vinculación trastorna todas las otras actividades. Si no es la primera vez, desde que yo tengo uso de razón, pues, y que estoy trabajando en vinculación, siempre ha habido cosas que se toman a última hora y eso trastoca todas las actividades que uno ha programado. Entonces, yo no entiendo por qué es así esta función sustantiva del docente. Cedeño Alvarado Wendy. ¿Estará por aquí Wendy? No está. Hola doctora, buenos días. Ella está en vinculación hoy día, le tocaba esta semana. Sí, sí, es que solo digo que no está porque sí ella me mandó una comunicación, pero ahorita no estoy viendo la comunicación, solamente estoy viendo David Parrales. Ah, ese soy yo, presente. Ese soy yo. A ver, David. Ya, ¿verdad? Ayer iniciamos una exposición con VIH-Sida. Yo les dije que les iba a tomar una lección escrita, perdón, oral, ¿verdad? No a todos, sino a los que no tienen participación. Ella me Ya. preguntó también los carbohidratos, pero si me va a preguntar de nuevo. ¿Perdón? Las dietas No, dígame de dije las dietas VIH-Sida. hipercalóricas. VIH-Sida. Dígame, David, ¿qué conoce usted del VIH-Sida que usted haya ¿Cómo, escuchado por la perdón? televisión, que usted haya conversado con sus familiares, etcétera, etcétera? ¿Cuándo se inició acá en En Ecuador? general, del VIH-Sida lo que conozco es que Carlos David, muy- hable con el micrófono de la computadora, porque si está con los audífonos, estoy hablando. ya, Estoy hablando con el micrófono en la Doctora, computadora. creo No me que es su escucha. internet, Creo que es tu porque sí se internet. lo escucha bien el compañero. ya, pero sin embargo, Angélica, a ti te escucho más que a Carlos David. Hola. Carlos David, ¿cómo que si me estás gritando, por favor? Hola, buenos días. Eso, ¿Sí me así, escucha? ya, exacto. Es el internet de la doctora. Doctora, no se le escucha nada, creo que es su internet. ¿Sí me escucha ahí? Buenos días. Sí, David, Ya. Me pregunta sobre el VIH-Sida en general, que le dé qué es lo que he escuchado en la televisión. Ah, ya, ok. exacto. Ayer que estoy investigando, pues los primeros casos se dieron por allá en 1980, 1984. De ahí el VIH-Sida es una enfermedad que a lo que tiene una fase, puede tener una fase de latencia en los pacientes y se caracteriza por como ayer lo hablaban mis compañeros, cuando esta enfermedad infecta, causa catabolismo en los pacientes. Ya dirigiéndonos más a la parte nutricional, causa como catabolismo, por eso las dietas que se le dan a esto tienden a ser dietas que puedan suplir todas estas deficiencias que tienen, tanto en minerales, porque al estar en, al estar en este estado de enfermedad, ellos están en un hipercatabolismo constante. Los CD4 tienden a bajar, se clasifican estadios respecto al índice de CD4. Y bueno, la prueba para detectar, más sensible para detectar esta enfermedad sería el antígeno P24. Gracias. León Castro, Francis. Francis está. Mendoza Endara.
Vera Ponce Irma. Sí, doctora, ya. A ver, Irma, ¿verdad? Ya hemos escuchado lo que nos ha dicho David sobre el VIH-Sida. Ya, supongamos que yo sea su paciente, que estoy hospitalizada, sea en una clínica o sea en un hospital. ¿Cuál sería su actuar conmigo como profesional en la salud? Bueno, sería ver prácticamente la pérdida de peso que ha tenido el paciente, porque mencionaba en el informe que algunos pacientes incluso en 4 meses llegan a perder el 10% de su masa corporal. Entonces yo tengo que darle al paciente una dieta lo que es rica en proteínas para que por lo que es la pérdida de masa corporal, entonces implementaría esa dieta. En base a eso, y también a veces los pacientes suelen tener lo que es diarrea, entonces no le daría lo que es lactosa y esos productos que lo que le darían daño al paciente. Un momentito. Ya está. Vera Irma, ya, gracias Irma. Ya está. Ya. Ponce Suárez. ¿Está? ¿No Doctora, ella está? está en vinculación. Ya, ok. Me avisan si está en vinculación, ¿sí? Pincay. Dime, doctora. Pincay Antonella. Antonella, ya hemos escuchado a Irma, hemos escuchado a David, ¿verdad? Ya Irma habló sobre la terapia nutricional. Pero supongamos que usted fuera médico de un hospital X y tiene a su cargo, por decir, 5 internos de medicina, 2 internos de nutrición. ¿Qué consejos usted le daría a aquellos estudiantes, tanto como médicos y como nutricionistas? Porque usted tiene de 2 tipos de internos. Bueno, si es de los pacientes con VIH, que igual todas estas dietas van a ser individualizadas para las complicaciones que presenten, que por la pérdida de peso, por la presencia de los episodios diarreicos, de las náuseas, los vómitos, y que hay que buscar, como igual en ellos se presenta la pérdida de peso y se incrementa, es uno de los factores que incrementa la morbilidad, hay que buscar también ayuda de los suplementos dietéticos por el déficit nutricional, porque aparte de que puede ser por un mal aporte, también es por las alteraciones o estos trastornos de mala absorción. Ya, ¿y qué más? Le falta algo muy importante. Antonella, Dígame. le falta algo muy importante allí. Allí solamente me está diciendo lo que hemos visto, pero ustedes tienen que aprender a razonar. ¿Qué le podemos decir a nuestros internos? O sea, desde el punto nutricional, desde el punto médico, desde el punto como persona. Quizás también educar sobre la bioseguridad de la cadena alimentaria, sobre el alivio de los síntomas. O sea, y siempre tratar de buscar el bienestar del paciente, porque incluso hasta ayuda psicológica en ese tipo de pacientes. No le escucho, doctora. Tiene el micrófono apagado, doctora. Doctora, tiene el micrófono apagado.
Ya, yo le decía a Antonella que le faltaba un poco, o sea, nos falta un poco más razonar. Ustedes en un futuro van a ser médicos, van a tener a su cargo estudiantes que van a hacer la práctica, ¿verdad? O van a hacer el internado. Entonces, lo primero que hay que decirle a los estudiantes es que el paciente con VIH-Sida, pues es un paciente que hay que tener mucho cuidado con él y con nosotros mismos. Es decir, nosotros tenemos que manipular lo que tenemos que manipular, pero sin embargo no nos podemos, por decir, supongamos, si le están sacando sangre para una prueba, pues tenemos que tener cuidado en no coger, en este caso, las jeringas, los tubos de ensayo, ¿verdad? Porque ese no les compete ni a ustedes como médicos ni a los nutricionistas. Ya, y que sobre todo que un paciente con VIH-Sida, solamente con el escuchar que tienen VIH-Sida, son pacientes que se deprimen, ¿verdad? Y si se deprimen ellos como tal, pues lógicamente su sistema inmunológico también va a bajar, ¿no? Y también cabe señalar que el paciente con VIH-Sida es algo parecido al paciente con cáncer, ¿verdad? Ellos andan con mascarilla, pero no es porque nos puedan pasar por vía digestiva o por vía aérea el VIH-Sida, sino que se les protege con la mascarilla para evitar que como ellos tienen su sistema inmunológico deprimido, ¿verdad? Nosotros que aparentemente estamos sanos, ¿verdad? Podamos llevar cualquier virus. Ustedes saben que los virus se encuentran en el aire, ¿no? Y entonces le podríamos complicar, en este caso, la salud del paciente, ¿no? Y en el campo nutricional, pues ya Irma nos dijo, ¿no? ¿Verdad? Tenemos que ver, y también Antonella nos repitió, ¿verdad? Tenemos que ver su índice de masa corporal, cómo está él, ya si ha bajado o no ha bajado de peso. También tenemos que ver en este caso las patologías que se han ido adheriendo a él, ya a más de la desnutrición. De pronto tenemos problemas a nivel de pulmones, de pronto tenemos también una anemia, ¿verdad? Entonces, o cualquier otra enfermedad. Y como dijo una de las compañeras, pues muchas veces también hasta necesitan tratamiento psicológico, ¿no? Porque inclusive cuando a un paciente se le da la noticia que tiene VIH-Sida, yo no puedo decir, a ver, Mengano, usted tiene VIH-Sida. Primeramente, el psicólogo tiene que hacer su trabajo y después que ha hecho su trabajo se le da la noticia, ¿no? Entonces, para el plan de alimentación, ¿verdad? Tenemos que ver todas las patologías adyacentes que tiene nuestro paciente, ¿sí? Porque desde que baja su estado nutricional, pues lógicamente ya queda susceptible, ¿verdad? Queda susceptible a tener cualquier otra patología. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que tener muy en cuenta con nuestros pacientes. Sí, y bueno, y ya en la práctica, pues ustedes van a ver que muchas veces cuando somos, yo sé decir, corazón de madre o de padre, pues nosotros a veces nos cogemos los problemas de los pacientes, ¿no? No sé si decirle está bien o no está bien, pero lamentablemente hay cosas que nosotros no podemos evitar. Pero sin embargo, yo les aconsejaría que las cosas que pasan en el hospital o en el trabajo las dejáramos allá. Porque si no, pues imagínense, vamos a llevar el trabajo a la casa, nos vamos a estar preocupando, ay, ¿será que este paciente va a estar de esta otra manera? Y entre otras cosas, ¿no? Entonces, eso es lo que tenemos que considerar. Gracias. Salazar Andrea. Ella está en vinculación, doctor. Ya, mija. Gracias. Bueno, el equipo 4. Guevara. Perdón, Casanova conforme. Braya está aquí. No está. Ustedes son el equipo 5, por lo tanto no va. Moreira Pico Allison. Moreira Pico Allison. Ella también está en vinculación, doctora. Ya, mija. Ruiz también está en vinculación. Ah, todo este equipo está en vinculación. Todo. Doctora Casanova conforme también está en vinculación. Perdón, mija. Casanova y conforme también está en vinculación. Es que no escuché si le dijeron, por eso le repito. Ah, ya, sí.
Sí estoy poniendo ahí un asterisco que diga vinculación. A ver, veamos. Solórzano Cedeño Lilibet, si tiene. A ver, veamos lo que no tiene. Bueno. Cedeño Lord Gabriela. Presente, doctora. Gabriela, ya hemos escuchado, ¿verdad? Algunos comentarios sobre nuestro paciente de VIH-Sida. Gabriela, cuando nuestro paciente tiene mucha diarrea, ¿cómo usted como médico puede actuar? Usted como médico, ¿cómo puede actuar o qué debe de hacer? ¿O qué recomendaciones debe de Primero, dar? bueno, como médico lo que yo haría es buscar la manera de la parte nutricional para que el paciente deje de tener diarrea. Es decir, darle más fibras en su alimentación, pero también tendría que ver lo que es también cuántos, o sea, primero evaluar cuántas veces hace diarrea al día, el volumen, todas las pérdidas que el paciente está teniendo, porque si el paciente tiene una pérdida importante de diarrea, también debemos recordar que muchas veces los pacientes tienden a deshidratarse, entonces también tendría que ver la forma de hidratar al paciente para poder también tratarlo de mejor manera. Perfecto, Gabriela, ¿no? Eso es lo que tenemos que hacer a primera instancia. Evaluar, ¿verdad? Las condiciones de la diarrea, evaluar cuánto líquido ha perdido, es decir, ver qué es lo que nosotros podemos hacer para reponer a través de una hidratación correcta, los líquidos. Chicos, mil disculpas, ¿sí? No se me van a ir, que el internet me está botando. ¿Con quién estaba? Con Gabriela, ¿no? Sí, doctora, ¿podría repetir lo que me estaba diciendo? Ajá. Ya, yo le decía que perfecto, que lo primero que nosotros tenemos que evaluar, ¿verdad? Es el grado de rehidratación, de pérdida de líquido que ha tenido nuestro paciente, ¿no? Para poder recomendar una terapia de rehidratación correcta, ¿no? Aquí en primera instancia, bueno, el estado nutricional si ha bajado de peso, pues queda a segundo plano. Entonces, lo primero que nosotros tenemos es que rehidratar al paciente y luego que ya hemos eliminado esa diarrea, ¿verdad? Podríamos nosotros iniciar con un plan de alimentación. Porque también tenemos que ver cuál es el origen de la diarrea, ¿no? Porque una diarrea así como así, pues cada uno tiene su origen. Otra vez, chico, ¿verdad? Le hablaba sobre la diarrea, ¿no? Cada diarrea tiene su origen, todas no inician de la misma manera, ¿sí? Entonces, eso es muy importante. Ya vamos a Doctora, ver. disculpe, como se le está cortando mucho, podría apagar la cámara para ver si así el internet no le falla tanto. Ya, y es que a mí me gusta verlos a ustedes. Bueno, pero vamos a seguir con sus sugerencias, ¿sí? Es que yo me siento que si no los veo y no pongo mi cámara, yo estoy hablando solita. Entonces, por eso es que no hago eso. Campo Orlando. Campo Orlando. Alcibar Díaz Lady. Dígame, doctora, buenos días. Buenos días. ¿Dónde estás, Lady? Ya te vi. A ver, Lady, en el caso de que el paciente con VIH-Sida presente náuseas y esas náuseas vengan acompañados de vómito, ¿cuál sería su actuar? Bueno, en este caso, a la nutricionista. ya en este caso sería también conveniente tratar de buscar las medidas que hagan que no se estimule tanto el sistema digestivo como para evitar que haya ese regreso de los alimentos que se están ingiriendo. Y aquí se recomendaba, según el informe de los compañeros, en cambio, que no se deban consumir
muchos líquidos durante las comidas, que sean alimentos bajos en grasa, que se traten de evitar los olores también por la estimulación que estos mismos pueden provocar para que se produzcan las asqueadas, por así decirlo, ¿no? Y evitar que se siga vomitando. Y tratar de ingerir más lo que son alimentos secos. Y eso era lo que nos mencionaban en el informe de los compañeros, y tomar en cuenta quizás también el momento de la estancia del paciente en una, podría ser en una posición que trate de evitar como que la comida se regrese, para evitar en este caso que se siga produciendo el vómito. Sí, Lady, tiene razón, ¿verdad? Imaginémonos que tengamos un paciente, ¿verdad?, con vómito. Nosotros lo que también tendríamos que hacer es, ¿verdad?, hidratarlo por vía, ¿verdad?, por medio de vía, y lógicamente pues recomendar en este caso a la nutricionista y al servicio de alimentación de que la dieta debe de ser fraccionada. Sí, que la dieta debe de ser fraccionada. Ya usted dijo, no beber muchos líquidos, ¿verdad? También se le recomienda que coma lentamente y que mastique, que mastique, ¿verdad? Lentamente. ¿Y en tu cajón de los remedios está? Que mastique lentamente y también debe de consumir, como ya lo dijo usted, alimentos bajos en grasa, ¿verdad? Y provocar así, como usted dijo, ¿no? ¿Verdad? Un alimento que le provoque excitabilidad a nuestro sistema digestivo, ¿verdad? Y también, si es que no tiene problema con que sea intolerante a la lactosa, podríamos dar también una leche descremada, ¿verdad? Y otros alimentos que podríamos ir añadiendo poco a poco, pero en menor cantidad, ¿verdad? Y paulatinamente. Entonces, muy bien, Lady. Macías Tigua. Macías Tigua. Doctora, la está en vinculación. ¿Está en vinculación Tigua, Macías? Sí. Macías Avellán Fiorella. Presente, doctora. Ya, a ver, Fiorella. Bueno, ya hemos hablado cuando nuestro paciente tiene diarrea, tiene náusea, ¿verdad? Ya también algo nos dijo Irma sobre la pérdida de peso, ¿verdad? Eso nos acaba de decir, nos dijo Irma hace un momento. Ya, y cuando nuestros pacientes tienen alteraciones al gusto, ¿qué podríamos hacer nosotros? Bueno, ahí, tenemos que enfocarnos en que aunque tengan esas alteraciones en el gusto, pues igual tienen que tratar de tener su soporte nutricional, ¿no? Entonces, en estos casos podríamos utilizar otras medidas. ¿Ya? ¿Cómo qué? Podríamos en esos casos, yo creo que empezar a utilizar suplementos, mencionaba. Ya, bueno, ustedes saben que también nuestro paciente con VIH-Sida, ¿verdad? Puede tener un sabor no característico como nosotros tenemos en nuestra boca, ¿no? Entonces se pueden evitar esos alimentos que presenten un sabor muy fuerte. Ya, lógicamente que también ustedes como médico también deben de hacer que en este caso las enfermeras controlen la medicación, ¿ya? Y también nosotros, el papel de los nutricionistas, ¿verdad? También sería vigilar que la comida a nuestro paciente no vaya muy caliente, ¿no? Y también, pues, lógicamente aumentar un poco la condimentación de aquellos pacientes. Esto lo hacemos cuando no haya vómito, cuando no haya náusea, ¿no? Esto simplemente es lo que dice, ay, no le encuentro sabor a la comida, las comidas estén malas, y de pronto las comidas tienen un buen sabor, pero sin embargo, él las encuentra de mal sabor.
Entonces, pues, hay tantas hierbas naturales, ¿verdad? Que nosotros podríamos agregar a la comida, por decir el orégano, la menta, laurel, ¿verdad? Yo particularmente no soy muy asidua al glutamato sódico, que es el Ajinomoto, ¿no? Pero yo siempre digo que si queremos mejorar a nuestro paciente, pues como que deberíamos de acudir a aquellos productos que nos pueden mejorar el sabor para que nuestro paciente, ¿verdad? Coma con un poco más de gusto, ¿no? Y que igual, o sea, nosotros lo que tenemos que lograr es que nuestro paciente coma, no importa si no come toda la cantidad que le mandan, pero si ya come la mitad o un cuarto de lo que le han enviado, pues nosotros ya conseguimos bastante que coma, a pesar que él diga que la comida no tiene gusto. Entonces, por eso que se deben recomendar todas estas alternativas, ¿sí? Para un poco variar el sabor. Gracias, Fiorella. Bueno, vamos a continuar, ¿verdad? Con la exposición que quedó ayer pendiente. Vamos a abrir el archivo, ¿verdad? Por el tiempo. Chicos, sí estoy grabando. Sí, doctora, sí está Sí, grabando. doctor. Porque ahorita me salió que convierta la grabación. Ya, bueno, estamos Más adelante, doctora. Jairo, ¿quién se quedó exponiendo ayer? Ya había culminado mi compañera Calderón. Ella culminó la última diapositiva que antes de terminar la clase. Ahí le toca a mi... Ahí en la siguiente diapositiva, más adelante, para que comience la compañera Casanova. Ya. Más adelante, doctora. Creo que es la quinta Este, diapositiva, más o menos. Ya, por favor, antes de continuar, la nueva compañera tiene que hacer un recuento, pero no que se va a detener, no que se va a detener, sino para coger el hilo a la clase, ¿sí? Ya, continuamos. Más Buenos adelante, días, doctora. ya. Buenos días, compañeros y doctora. Bueno, nos seguiremos hablando acerca del VIH-Sida. Bueno, esto de aquí se evidenció serológicamente en 1959 y el primer caso aquí, los primeros casos fueron en 1984 y como todos sabemos es una enfermedad que se puede contagiar a través de vía sexual o por, bueno, más que todo es el contagio con la sangre de la persona que se encuentra infectada. Siguiente diapositiva. Ya, en el caso de los objetivos de un paciente que presenta VIH-Sida, los nutricionistas prácticamente van a tener algunos objetivos. Entre estos vamos a encontrar que deben tratar de normalizar el peso y la composición corporal del paciente. ¿Por qué? Porque este tipo de pacientes a lo largo de, bueno, cuando empiezan a ya desarrollar la enfermedad y esta va evolucionando, llegan a tener o a perder un 10% del peso corporal en los 4 primeros meses. Entonces, cuando los pacientes ya llegan a tener una desnutrición como tal ya avanzada, ya esto lo hablaremos un poquito también más adelante, ya el paciente tiene más riesgo de morir o de fallecer. Lo que va a basarse en la dieta, pues prácticamente tiene que ser una dieta modificable. ¿Por qué? Porque el soporte nutricional que se le va a brindar al paciente tiene que estar condicionado a las complicaciones que va a tener a lo largo de la enfermedad. Porque bueno, todos sabemos que la enfermedad del VIH-Sida pues va a ir afectando muchas partes del cuerpo. Entonces, cuando ya vaya afectando ciertas partes, pues estas de aquí la dieta debe ir adaptando, porque lo que se quiere tratar de hacer es que el peso de la persona es ideal y que a su vez se quieren evitar las complicaciones que ya las mencionaron ayer, como los cambios bucales, aparte el paciente llega a tener una lipodistrofia, que es una distribución de la grasa en el cuerpo, y las proteínas también van a disminuir siempre. Siguiente, ya.
Bueno, aquí en los cambios metabólicos eran los que les... Ya, en los cambios de la ingesta, pues el paciente sí va a presentar algunos. ¿Por qué? Porque va a tener va a causar, el paciente no va a sentir las mismas ganas de alimentarse porque va a tener cambios en la medicación, en un proceso físico, y aparte de que la enfermedad es un problema costoso. O sea, los pacientes que tienen VIH tienen grandes pérdidas económicas, entonces puede que ya no consuma lo que consumía antes o lo que le gustaba por el precio prácticamente. Siguiente. Ya. Ahora sí, hablando de los desórdenes metabólicos que se dan en los pacientes con VIH, vamos a tener que esto es a causa de algunos procesos. Entre estos van a estar las alteraciones de las citoquinas. ¿Por qué? Estas de aquí van a producir ciclos inútiles en el metabolismo que van a conducir a la caquexia o a la disminución de la masa muscular. La caquexia prácticamente es el estado en el que la enfermedad ya está como en su etapa terminal, está afectando a muchísimos órganos. Ya. También vamos a tener que las hormonas anabólicas en los pacientes que presentan VIH se van a encontrar disminuidas, sobre todo en las hormonas anabólicas, las constructoras, como por ejemplo la testosterona. Ya. También va a haber un metabolismo y un aumento de los triglicéridos, y esto es lo que condiciona prácticamente que el paciente tenga la lipodistrofia, pero esta ahí va a estar como mal distribuida en el cuerpo. Para los pacientes que ya progresan al SIDA como tal, pues esta progresión se va a dar como de manera, simultánea, pero se va a dar como rápida, ¿no? Van a tener una pérdida de peso, van a tener pérdida de grasa, los niveles de micro y macronutrientes se van a encontrar reducidos. En el caso de los micronutrientes, vamos a tener la anterior, la vitamina B12, la vitamina B6, los carotenos y el zinc. Además, vamos a tener que los niveles de albúmina se van a encontrar disminuidos. Y estos de aquí sí hay que tenerlos bastante en cuenta. ¿Por qué? Porque si tenemos niveles de albúmina superiores a 3.5, la calidad de vida, la supervivencia de vida del paciente va a ser mucho más alta que cuando tenemos niveles por debajo de 2.5. ¿Por qué? Porque estos niveles van a aumentar la morbimortalidad del paciente. Aparte, los niveles del colesterol van a ser reducidos. Recordemos, los triglicéridos van a estar aumentados y el colesterol reducido. Y como les mencionaba, cuando el paciente ya llega a tener el 66% menos de su peso normal, este paciente y el 54% menos de la masa magra en su cuerpo, este paciente va a estar prácticamente ya a morir. Siguiente. Siguiente, por favor. Ya. En las necesidades energéticas de los pacientes, pues estos de aquí van a ser de 35 a 45 kilocalorías por kilogramo al día. Estas van a ser sus necesidades proteicas, son de 1.5 a 2.5 kilogramos al día. Ya. La cosa de la educación nutricional en los pacientes que presentan VIH es sumamente importante porque, como les explicaba antes, la forma en cómo ellos se alimentan va a influir mucho en cómo se evalúa el paciente y cómo se tratan también las complicaciones. Por eso, cuando el paciente ya está presentando alguna complicación, se le debe dar esta educación nutricional para que él sepa lo importante que debe ser el que él siga el plan dietético que le está dando el nutricionista. Porque si no, si está consumiendo cualquier cosa o cualquier producto que le está haciendo mal, no solamente va a acentuar las complicaciones, sino que también sus niveles en los laboratorios que prácticamente condicionan el desarrollo de otras enfermedades, pues también van a estar alterados. Entonces el paciente puede llegar a tener un problema. Bueno, y en el caso de la fase sintomática o la fase de la enfermedad del SIDA, cuando ya el paciente presenta muchos síntomas, esto de aquí, lo primero que va a presentar es debilidad.
¿Por qué? Porque el paciente va a presentar también pérdida de peso. Además, no solamente vamos a tener a la infección del VIH actuando como tal, sino también infecciones secundarias que van a provocar que el paciente tenga anorexia o también se condiciona que haya oportunidad. Bueno, los agentes oportunistas pues actúen en este caso ya que el paciente se encuentra inmunodeficiente. Y en el caso, cuando ya se fracasa en la recuperación, pues ya se producen episodios de pérdida de peso demasiado acentuados. El siguiente, doctora. Ya, ahora, yo contento con la exposición. Ahora, ¿qué soporte dietético debemos mantener con respecto a estos pacientes con SIDA? A estos pacientes con SIDA siempre hay que tener en cuenta 4 cosas importantes que nos dice el manual de dietas, que son los consejos dietéticos que le va a dar el nutricionista a este tipo de pacientes, la dieta oral, acompañada o no de suplementos según la valoración del nutricionista, la nutrición enteral o parenteral en caso de que sea necesario. Ya. Posterior a eso, como ya se ha hablado antes, la enfermedad del SIDA o síndrome de inmunodeficiencia adquirida puede llegar a presentar, hay infecciones que pueden llegar a ser, como explicaba mi compañera Casanova, hay infecciones que pueden presentarse como infecciones oportunistas que pueden llegar a perjudicar más en la vida del paciente. Y fuera de eso, también esta enfermedad puede llegar a presentar una serie de síntomas que pueden agravar la calidad de vida del paciente. ¿Cuáles son estos? Como la diarrea, la pérdida de peso, las náuseas, los vómitos, la pérdida del apetito, las fiebres crónicas o agudas, sequedad bucal, problemas de evolución, alteraciones de gusto, estreñimiento. Siguiente, doctora. Siguiente, doctora. Ya, esa misma. Sí, estoy. Ya. Ok. Para todas estas complicaciones que se pueden llegar a presentar, este manual nos presenta consejos que le podemos llegar a dar a este tipo de pacientes o recomendaciones dietéticas en los pacientes que tienen SIDA, diarrea, pérdida de peso, fiebre crónica, sequedad bucal, todas las que ya le había mencionado anteriormente. Ahora, cuando un paciente con SIDA generalmente presenta diarrea, debemos proporcionar muchos líquidos. Hay que hacer una reposición de líquidos debido a que lo está expulsando a través de heces diarreicas. Aparte de esto, también debemos servir una eliminación rica en proteínas e hidratos de carbono. También evitar o tener mucha precaución con la lactosa, debido a que esta puede perjudicar el cuadro diarreico por generalmente, ya que la lactosa puede llegar a producir gastroenteritis y va a complicar el cuadro diarreico del paciente. La anterior, doctora. Esa No, misma. ese pasó, no te preocupes que no ha pasado. Ok. Aparte de eso, hay que darle alimentos con muchas fibras insolubles y altos en grasa. Algo también hay que tener mucho en cuenta, que en cualquier recomendación dietética que el paciente tenga o no algún tipo de complicación, es importante siempre, según la valoración del nutricionista, ver si necesita suplementos nutricionales. Eso va cajón siempre y cuando el nutricionista lo precise. Ya. Con respecto a la pérdida de peso, es recomendable realizar ingestas frecuentes de 5 veces al día y en poca cantidad, variar los alimentos, intentando preferir alimentos con alto valor nutricional, altos en proteínas y calorías, no beber líquidos o no beber abundantes líquidos durante las comidas e intentar eliminar el café, el tabaco, las bebidas alcohólicas y drogas no prescritas. En general, como ya decía, siempre hay que ver si el paciente necesita necesidades suplementarias nutricionales. Sí, doctora, para que continúe con mi compañera Leti. Sí, un poco lo que usted acaba de decir, Jairo, ¿verdad? Por lo general, cuando nosotros tenemos los pacientes deprimidos, ¿verdad? Y sobre todo cuando están perdiendo el gusto, nosotros tenemos que estimular, en este caso, ¿verdad? La ingesta de alimento por vía oral, siempre y cuando también no haya vómito muy frecuente, muy seguido, ¿no? Porque si es muy seguido, pues no podemos nada dar vía oral, porque todo lo que damos lo va a devolver. En tal caso, tendríamos que buscar otra ayuda, ¿verdad? Y como por decir, a través de una vía, ¿verdad? Poderle dar
una alimentación por medio de, no sé, más vitaminas y cosas por el estilo. Y los suplementos nutricionales, ¿verdad? También es bien cierto de que ellos necesitan, porque a través de su alimentación, ¿verdad? Como que no consumen todo el valor calórico que deberían de consumir en la dieta, entonces habría que ayudarle, por ejemplo, en una colación, darle un suplemento nutricional, ¿no? Para complementar un poco el valor calórico de la dieta que nuestro paciente debe de consumir. ¿Para qué? Para que él no siga perdiendo peso. ¿Sí? Continuamos, por favor. Ahí continúa con mi Este, compañera, doctora. Gracias. Continuando pues con lo que comentaba mi compañero Jairo, ahora vamos a hablar acerca de las soluciones dietéticas en el caso, en primer lugar, de las náuseas y vómitos, en el que como en los demás se deben de seguir ciertas recomendaciones pues para disminuir la sobreestimulación que existe en ese momento en el sistema, sobre el sistema digestivo. En primer lugar, se tiene que tener en cuenta que la ingesta, la ingesta de los alimentos se debe hacer por dietas fraccionadas. No se debe acompañar estas comidas con líquidos y se le recomienda a la persona que si está acostumbrada a comer de una forma apresurada o bueno, muy rápido, o pues hay muchas personas que no mastican bien la comida, pues que tienen que corregir estos hábitos y comer lentamente masticando bien. Se utilizan alimentos blandos para la dieta y se recomienda también consumir alimentos que sean bajos en grasas. En este caso, ya se trata de evitar que existan muchos olores al momento de, o sea, no se utilizan muchos condimentos o cosas que pues tengan un olor muy fuerte al momento de hacer la preparación de la comida. También se puede recurrir a alimentos secos de repente en el caso de que se vayan a dar bocadillos. O sea, no todo el tiempo, pero se puede utilizar como bocadillos. Y también obviamente se tiene que evitar cualquier alimento que a la persona le provoque rechazo, porque si le provoca rechazo, le va a provocar náuseas y probablemente si lo consume le vaya a provocar vómitos. Y pues por último, mantener la ingesta de líquidos y calorías suficientes necesarias. No hay que confundir el realizar pequeñas ingestas o el consumir alimentos blandos, evitar ciertas cosas con pues dejar de comer la cantidad que se debe. También otras pues son que se deben evitar las bebidas carbonatadas, se debe utilizar sorbete para tomar los distintos líquidos. En los alimentos blandos se debe incluir también lo que son gelatinas, se puede incluir helados, etc. En el caso de que se disminuya el consumo de otros alimentos, se lo puede suplir con el consumo de lácteos hasta cierto punto, si es que la persona no tiene alguna otra alteración digestiva que le pueda provocar diarrea, porque como ya vimos, en el caso de que le pueda provocar pues otra complicación, no se debe de consumir, ¿no? Bueno, también lo que creo que se repite bastantes veces en estas recomendaciones es que se debe dar una correcta suplementación a la persona si es que nos damos cuenta de que la alimentación no es suficiente o es deficiente, mejor dicho. En Lady, cuanto al... Continúe. Sí. En cuanto a los problemas de deglución, esto es sobre todo cuando se trata de disfagia, ¿no? En este caso, pues a pesar de que se tenga disfagia, la alimentación va a seguir siendo de manera oral, por lo que se van a tener que evitar alimentos secos, evitar condimentos, alimentos como muy fuertes, ya los ácidos, etcétera. Se tiene que ver con sorbete. Perdón, aquí se tiene que ver con sorbete, no en la anterior.
Y en este también se realizan ingestas pequeñas y frecuentes, o sea, también se opta por una dieta fraccionada. En cuanto a las alteraciones del gusto, estas no son tanto para tratarlas, sino para evitarlas también. Aquí también volvemos a evitar la condimentación, tanto en deglución, problemas de deglución y de gusto, se evita los alimentos condimentados, perdón, al contrario pues de lo que vimos anteriormente, en de las náuseas, perdón, en los anteriores. De las náuseas también se evitan los olores muy penetrantes. Bueno, aquí también se evitan la condimentación, se evitan alimentos muy calientes y los que dejan gusto metálico, que en este se habla sobre todo de las carnes rojas que no se deben consumir con mucha frecuencia. Se podría consumir, pero se debe evitar. Y pues la medicación que esté consumiendo la persona, que sea pues aparte de lo referente a esta enfermedad que es VIH-Sida, pues si es que afecta en algún punto, tendría que buscarse alternativas a la que se está tomando, pero si no lo hace, si no afecta en nada a la alimentación ni nada por el estilo, pues no hay problema que siga tomando la medicación correspondiente. Sí, justo, En lo que respecta pues ya a suplementación dietética, que es la siguiente diapositiva, sí, la justo, suplementación dietética en estos... Ujú. Lady, justamente yo le iba a hacer la pregunta cuando ya usted se dio cuenta que la bebida por sorbete la había puesto en otro lugar, ¿no? Ya justo le iba a hacer la pregunta que por qué usted recomendaba los líquidos por sorbete, ¿no? Pero ya después, cuando yo se dio cuenta, usted dijo, bueno, se usan en este caso, ¿no? Ujú. Sobre todo cuando Sí, nosotros en el tenemos, problema por el que era de deglución. sí, problemas de deglutir y que inclusive estoy retrocediendo, ¿verdad? Me parece que, por ejemplo, aquí también, ¿no? Por ejemplo, muchas veces nosotros cuando podríamos agravar este cuadro, ¿verdad? De las alteraciones bucales al consumir con la cuchara, nosotros también lo podríamos hacer a través de sorbete, ¿no? Entonces, está muy bien esa recomendación. Listo, pues. Gracias, doctora. En cuanto a la suplementación dietética, pues vamos a nosotros valorar continuamente a la persona, es algo que debemos hacer siempre, valorar si es que esta persona está cumpliendo pues con la dieta que se le ha recomendado por el nutricionista, por el médico, bueno, la dieta que se le ha dictado o si es que la persona está perdiendo peso, si es que no cumple con la dieta, las razones por las que no cumple con la dieta, bueno. En este caso, pues tenemos que realizar primero la valoración de lo que está ingiriendo el paciente. También debemos conocer nosotros siempre los productos que pueden ayudar al paciente, como estábamos hablando hace un momento, de los suplementos nutricionales que muchas veces son necesarios. También no solamente se trata, pues como ya creo que comentó la doctora, no solamente se trata de dictarle al paciente tiene que comer tal cosa, sino que se debe conocer la situación de la persona ya. Incluso es importante saber los sabores que la persona prefiere, los productos que la persona prefiere. No podemos decirle que coma algo que tal vez a él no le gusta, por lo tanto va a terminar no comiéndolo y pues no va a cumplir con la dieta. Se debe controlar la osmolaridad obviamente para evitar todos estos problemas de diarrea, de deshidratación. Bueno, se debe, si en el caso de que nosotros optemos por dar suplementos a la persona, se debe comprobar pues el contenido de fibra y de lactosa, por lo que ya hemos hablado también. Si tiene problemas esta persona digestivos, específicamente de mala absorción, también se debería comprobar si es que los suplementos contienen grasa, y ya mencionamos que los alimentos también se debe comprobar que sean bajos en grasa, el precio de los suplementos y de los alimentos también que le mandamos a la persona a consumir, y
si es que existen productos para determinadas enfermedades que tenga la persona, porque puede ser que la persona no solamente en este momento sufra en sí solamente de VIH-Sida, sino que tenga otro tipo de complicaciones. En ese caso, existen productos que son específicos para ciertas patologías que podemos recomendar. Entonces, todo eso hay que tener en cuenta. En la siguiente diapositiva va a continuar mi compañero Carlos. Gracias, Bueno, Lady. bueno, para terminar ya con el tema, yo les voy a hablar y comentar sobre los tipos de suplementos nutricionales. Bueno, a lo largo de la exposición, pues se ha dicho y se ha manifestado que los pacientes obviamente con VIH pues tienden a perder muy rápido los peso. Entonces, para esto es necesario algunas veces, pues dependiendo del caso, suplementar con batidos hipercalóricos o hiperproteicos. Tanto pues en el caso de los hiperproteicos, pues para lograr de cierta manera mantener la cantidad de masa muscular del paciente, cosa que no pierda peso tan rápido. Asimismo, pues puede utilizarse leches, por ejemplo, leches en polvo desnatadas que se encuentran enriquecidas, por decirlo así, para poder lograr la suplementación. Asimismo, la leche deslactosada, por ejemplo, ya los mencionaba también un paciente que presenta diarrea, pues para disminuir las diarreas y así de la misma manera pues que no llega a una deshidratación en el paciente. Importante también la vía en la cual se realiza la suplementación. En el mejor de los casos pues se opta pues que la suplementación sea por vía oral, es decir que el paciente pueda ingerir los alimentos, pero en los casos en los cuales el paciente no puede ingerir los alimentos, pues obviamente se va a realizar por vía parenteral, pero es mejor realizarlo por vía oral. Y es que aproximadamente entre el 50 al 75% de las necesidades energéticas pues, del paciente tienen que ser a través de la ingesta oral. Y el resto, pues, si ya puede ser suplementada, pues, con los suplementos nutricionales que les estaba mencionando. Asimismo, pues el horario debe ser muy individualizado porque obviamente sabemos que las personas se alimentan en horarios diferentes y como decirle al paciente, usted tiene que merendar a las 6 de la tarde, mientras los pacientes están acostumbrados a alimentarse a las 8, 8:30, entonces eso sí tiene que verse mucho el horario en el cual se va a realizar la ingesta de los alimentos. Por eso el nutricionista tiene que hablar muy detalladamente con el paciente. Asimismo, también estos suplementos pueden llegar a crear cierta fatiga y también cierto aburrimiento, ya que a lo largo de los días pues vamos a estar comiendo casi lo mismo y el paciente se tiende a aburrir y no va a llegar a tener una adherencia a la dieta. Entonces, ni a la dieta ni a la suplementación. Entonces es muy importante tener en cuenta esto. Y pues como les mencionaba también que en ser necesario, la nutrición sería enteral total, ya cuando el paciente pues no puede alimentarse solo o por vía oral de ninguna manera. Entonces es necesario realizar la nutrición enteral pues para suplir al paciente con todos los micronutrientes necesarios para poder que continúe con su vida. La siguiente, por favor. Bueno, aquí les hemos traído pues un ejemplo muy interesante por decirlo Carlos, así. habla un poquito más fuerte, por favor. Ok, ahí se me escucha. Les mencionaba que en esta diapositiva pues vamos a observar lo que es un menú de lo que puede, a muy grosso modo, consumir un paciente con VIH. Por ejemplo, tenemos que en el desayuno puede comer o alimentarse a través de una taza de leche de soya licuada, por ejemplo, con avena o guineo. La leche en sí, si el paciente no presenta ninguna complicación
puede ser incluso hasta leche normal, pero obviamente tenemos que tener en cuenta si el paciente ya tiene complicaciones, diarreas, etcétera, no dar leches enteras, sino más bien, por ejemplo, la leche lactosada o en este caso la leche de soya, pero todo depende de ciertamente las complicaciones que pueda llegar a tener el paciente. Y asimismo pueden ir acompañados por un sándwich de tortilla de huevo pues con espinaca. A media mañana se recomienda que el paciente consuma frutas, por ejemplo, una porción de piña o una porción de ciruelas pasas. También esto es muy importante decirlo, que las frutas que se vayan a alimentar pues sean frutas de temporada para evitar los costos, por ejemplo, de comprar frutas que no se encuentran en temporadas, que tienden a ser un poco más caras que las que sí se encuentran en temporada. Asimismo, pues en el almuerzo ya vamos a encontrar, por ejemplo, una taza de arroz acompañado pues obviamente de una ensalada sencilla de cebolla, tomate, aguacate para administrar estos los ácidos grasos buenos. Y asimismo, pues una porción de pescado a la plancha, puede ser pollo, pero obviamente todo disminuyendo pues el contenido de grasa, en este caso pues se realiza a la plancha. En la media tarde también consumir frutas o porciones de frutas, en este caso hemos puesto pues el melón y la pera, pero puede ser cualquier fruta en sí. Y en la merienda pues acompañado también de una porción de ensalada de rábano, pepino y espinaca y una taza de arroz. Y acompañado obviamente pues con la proteína en este caso que la va a administrar el pollo a la plancha. Y esto pues sería muy grosso modo una dieta de una persona de VIH, obviamente sin suplementación, es decir, una persona que se encuentra con su tratamiento por buen camino, pues y aún puede alimentar, no necesita de suplementarse para llegar a los requerimientos nutricionales diarios. La siguiente, por favor. Sí, Carlos, bueno, la dieta se ve bastante atractiva, ¿no? Y yo les rogaría a ustedes que antes de ir al internado, ¿verdad? Si ustedes pueden ir como a dar una mirada, ¿verdad? Cómo es el servicio de alimentación, ¿verdad? Y cómo llega la comida al paciente. Ya cabe señalar que, por ejemplo, en los hospitales la sopa no falta. Siempre hay sopa, ¿no? Y lógicamente que el segundo también, aunque no es que, por ejemplo, por decir, si vamos a comer pescado a la plancha, no es que nos van a dar una onza, a lo mejor nos dan la mitad de la onza, pero sí dan la ración de proteína, ¿no? Entonces, eso yo les invito, y no solamente a ver lo que es del servicio de alimentación, sino que, como que dice uno, voy a ver, voy a observar el terreno donde yo tengo que trabajar, ¿sí? Y para así cometer los menos errores posibles. Ustedes saben que cuando uno recién va a hacer su trabajo, pues a veces da un poquito de miedo, a veces decimos, ¿será que está bien o será que no está bien? Entonces, esa supervisión que vamos a hacer sin que nadie nos diga tienen que hacerla, ¿verdad? Eso les va a servir de mucho. Y por ejemplo, sí me parece un atractivo menú, ¿verdad? Por ejemplo, cuando ya el paciente vaya a la casa, y también recordemos que dentro de las recomendaciones y según las patologías adyacentes que pueda tener nuestro paciente con VIH-Sida, pues tenemos que evitar, en este caso, las comidas que estén secas, ¿no? Sino más bien un poco jugosa, ¿ya? Pero se supone que este paciente de acá, pues no tiene ningún otra enfermedad colateral, ¿no? Entonces, eso es lo que nosotros debemos. Imagínate que si yo le receto esa dieta, como vemos aquí al paciente, no es, como lo vemos aquí, él no va a poder comer, ¿sí? Él no va a poder servirse el menú que está. Entonces, siempre nosotros tenemos que tener presente eso, que el menú va de acuerdo a la situación del paciente, tanto fisiológica como física. Ya. Seguimos, por favor. Carlos. La siguiente diapo, doctora, por favor. Bueno, también es importante tener ciertas recomendaciones, específicamente aquí en los pacientes con SIDA, que
Por ejemplo, ya sabemos que la malnutrición es básicamente la complicación más importante dentro de los pacientes de VIH y también pues su relación con las infecciones, porque, por ejemplo, un paciente que por cierta manera disminuya el consumo, obviamente, de alimentos, esto... Chicos, perdón. Estamos, Carlos. Carlos. Sí, doctora. Sí, hable un poquito más fuerte, por favor. ¿Sí me escucha? Una diapositiva más antes de esa, porque esos ya son los artículos. ¿Perdón? Una diapositiva anterior a esa, la que está arriba, esa, gracias. Bueno, como le decía, la malnutrición es una de las complicaciones más importantes en estos pacientes con VIH, debido pues que estas nos llevan a infecciones causadas por gérmenes oportunistas. Y esto pues es debido a que al paciente no estarse alimentando de la manera correcta, deprime su sistema inmunológico, adicionalmente también lleva ciertas complicaciones metabólicas y obviamente esto empeora el cuadro del paciente y lo hace susceptible a que ciertos gérmenes oportunistas pues, puedan llegar a causar una infección y obviamente llegar a incluso pues, a problemas graves, haciendo que el paciente pues, pierda la vida. Asimismo, tenemos otras recomendaciones, por ejemplo, en pacientes que son ambulatorios, es importante tener en cuenta que, por ejemplo, cuando el paciente está hospitalizado, la dieta se hace, obviamente, se le lleva hasta el lugar donde esté, hasta la cama, los alimentos, pero cuando el paciente ya sale o se le da el alta del hospital, el nutricionista debe impartirle un listado, y esto pues obviamente tiene que tenerlos todos los hospitales, donde se describan los alimentos y las porciones, pues obviamente en las que las puede consumir, para poder que el paciente sepa cuando ya llega a su casa qué alimentos puede consumir. Chicos, otra vez. Estamos, Carlos. Sí, ya terminaba con esta diapositiva, la siguiente, que ya son los artículos. Sí, cabe señalar, ¿verdad?, que cuando nuestros pacientes se van ya, en este caso, del hospital, de la clínica, ¿verdad?, no solamente hay que darle recomendaciones a nivel nutricional, sino que hay que darle, pues, por ejemplo, cada uno hace su rol, ¿no? El nutricionista dará como recomendaciones de nutrición, el médico dará sus recomendaciones, en este caso la trabajadora social también hará, ¿verdad? Si es que tenemos un educador para la salud, también tendrá que despedir al paciente, ¿verdad?, con las recomendaciones del caso, porque también cabe señalar que como nuestro paciente tiene su factor inmune, ¿verdad?, decaído, en desequilibrio, pues también tenemos que batallar, ¿verdad?, con este problema de la higiene, o sea que también dentro de donde va a estar el paciente, pues tiene que haber medidas de higiene, no solamente física, sino personal. Cuando hablo física es del espacio donde está el paciente y personal es la de uno, ¿no? O en tal caso podría decir también la higiene doméstica, que lógicamente es un término un poco más amplio. Ok, y para los artículos, pues el primer artículo que presentamos va a ser sobre la suplementación nutricional, la ganancia ponderal en pacientes con VIH. Este artículo pues hacía énfasis en la suplementación que el paciente con VIH tenía que seguir, y adicionalmente cómo esta suplementación tenía un efecto, en este caso positivo, en la ganancia de peso en pacientes con VIH. Entonces, el objetivo del artículo fue ese, y los resultados pues arrojaron que
una gran cantidad, una gran tasa de pacientes con VIH, pues que llevaban una suplementación adecuada, aumentaban de peso. La siguiente, por favor. Bueno, el segundo artículo se trataba sobre la mala calidad de la dieta entre en los adolescentes brasileños que tenían VIH-Sida. Estos adolescentes pues fueron estudiados, por decirlo de cierta manera, por un largo tiempo y se observó que las dietas eran muy similares a los pacientes que no se encontraban obviamente con VIH, es decir, la población general de adolescentes, en las cuales ellos consumían pues una alta tasa de azúcar añadidos, grasas saturadas y el contenido de sodio e ingestas pues, por ejemplo, de frutas era muy insuficiente. Entonces, es muy importante tener en cuenta de que aunque sean pacientes jóvenes, que obviamente tienen síndrome de VIH, es muy importante que tengan en cuenta su alimentación y obviamente en este caso, el artículo pues recomendaba eso, que el sistema de salud brasileño tenía que poner mucha atención en estos pacientes debido a que no se estaban alimentando como sería lo correcto en pacientes, obviamente, con VIH. La siguiente, por favor. Ay, Dios. Carlos. Carlos. No se ve todavía la pantalla, no sé si solo sea a mí. Mi internet está re pésimo. ¿No te carga? Ahí sí, ya cargo. Gracias, doctor. Ya, el tercer artículo en este caso era sobre las recomendaciones dentro, obviamente, de la nutrición de pacientes con VIH. Y esto pues era básicamente lo mismo, que los pacientes con problemas nutricionales, que tenían por ejemplo malnutrición, caquesia, algún síndrome metabólico o de diabetes, algunos también cursaban con obesidad, otros con lipodistrofia, tenían que seguir una dieta pues obviamente óptima, acompañado de ejercicios que les ayudaba obviamente a aumentar la sobrevida, en este caso en estos pacientes, y que ellos puedan mantener una mejor calidad de vida. La siguiente. Ahora no quiere pasar. Yo creo que ese era el último artículo. Aquí tenemos el efecto de la suplementación. Faltan 2 artículos. ¿Te cargó? No, sí. Ay, ay, ay. Hoy día nos ha jugado chueco el internet. Ahí está el artículo. Espérate un ratito que cargue, ¿sí? Ok, ya.
El siguiente artículo es sobre el efecto de la suplementación nutricional dentro de la calidad de vida de las personas que viven con VIH. En síntesis, las que llevan una suplementación de nutrientes, por ejemplo, a base de lípidos, Ay, Dios. ok, Carlos. decía que Carlos, aquí tenemos el artículo. ¿Lo puedes visualizar? ¿Lo puedes visualizar en sí, tu sí, máquina y doctora, habla, sí, por sí, favor? sí lo veo. Sí, sí lo veo. Ya, en este caso, en este artículo acá se hablaba sobre, bueno, se realizó una encuesta dietética y un grupo de pacientes con VIH, pues, y se determinó que estos pacientes, pues, algunos de estos no tenían los suplementos necesarios y adicionalmente, pues, se acompañaban de cierto grado de malnutrición. Yo creo que este sí era el último, este era el último artículo ya. Sí, bueno, aquí es el efecto de la suplementación nutricional en la calidad de vida, ¿verdad? Entonces, ¿qué dice como conclusión? Que el suplemento de nutrientes a base de lípidos administrado durante los 3 primeros meses de tratamiento con antirretrovirales mejora la calidad de vida, ¿no? Yo sí creo que va a mejorar la calidad de vida. ¿Por qué? Porque como ya hemos visto, ¿verdad? Nuestros pacientes están deprimidos, su factor inmunológico, y de pronto no están consumiendo, no consumen, ¿verdad? Lo que se debe de dar. Entonces, si es una suplementación, ¿verdad? A bases de lípidos, quiere decir... Ay, Dios. Cierra la puerta, ¿no? No. Hola. Sí se lo escucha, Hola. doctora. Hola, doctora, sí se le escucha. Hola. Sí, ya me está poniendo China este internet, ¿sí? Ya, entonces yo les decía, ¿no? Que claro está, aquí se da una suplementación a base de lípidos, pero también ¿por qué? Porque a lo mejor en el estudio que se aplicó la muestra, ¿verdad? Ellos no tenían ningún otro problema, por decir un problema hepático, que es donde tenemos que disminuir la grasa. Entonces ahí no podríamos dar, ¿verdad? Una dieta rica o aumentar en este caso los lípidos, ¿ya? Entonces, ¿cuál era el objetivo? Dice, determinar los efectos de los suplementos nutrientes en base de lípido en la calidad de vida de las personas, ¿no? Y como ellos dicen, pues mejoraron en este caso la calidad de vida de los Chicos, aquí estoy otra vez. Digo que este internet me va a matar, se ha ido, bueno, algunas veces. Sigamos, Carlos, hay una encuesta dietética. Sí, o sea, para igual, el resumen de ese artículo era que se le realizó una encuesta a un conjunto de, obviamente, de pacientes con VIH
y esto pues se determinó que había cierta población de pacientes con VIH que no llevaban una suplementación adecuada. Entonces, estos tenían un índice de malnutrición y otros estaban incluso acompañados de enfermedades metabólicas. Por ejemplo, tenían adicionalmente diabetes, y estas personas con diabetes pues tenían también sus complicaciones. Pero desde el Netson arrojaba de que incluso dieron unas recomendaciones de que hay que tener un adecuado equilibrio en la cantidad de energía que se puede llegar a ingerir, y obviamente también los déficits de los pacientes que estaban incluso en casos de malnutrición, tener un alto consumo de grasas, de hidratos de carbono y adicionalmente de proteínas. O sea, básicamente todas las recomendaciones que acabamos de dar en la exposición, pero en este caso en el artículo pues lo manifestaba de esa manera. Entonces, a los pacientes y a las personas con VIH que se encontraban en malnutrición y con déficit de nutrientes, pues obviamente se debe hacer un cambio total en la nutrición de su vida para poder llegar a mejorar todos estos cuadros de complicación. Y con esto básicamente el final ya de los artículos. Sí, Carlos, ¿verdad? Aquí el estudio consistió en aplicar una encuesta de alimentación, ¿verdad? Por una semana, es decir, una encuesta de ingesta, de consumo de alimentos por una semana de estos pacientes. No solamente ellos no hicieron recordatorio en 24 horas, no hicieron frecuencias de alimentos, sino más bien hicieron una encuesta de consumo por una semana, ¿no? Entonces, pues, porque lo que ellos tenían su objetivo era estudiar la relación existente entre el estado nutricional, inmunológico y la evolución clínica y el consumo de alimentos. Entonces, como aquí solamente estamos hablando del consumo de alimentos. Lógicamente que para probar esos otros indicadores, pues tuvieron que añadir otras preguntas o tuvieron que aplicar otro instrumento, ¿verdad? O simplemente pues le sacaban, qué sé yo, le sacaban una muestra de sangre para poder ver, ¿verdad? Cómo está su estado inmunológico, ¿no? Y también pues lógicamente se basaron en la evolución clínica, o sea, en los datos de la historia clínica, ver cómo iba evolucionando este paciente en aquellos días, ¿sí? Entonces, esto es un estudio que habla sobre encuesta dietética, ¿verdad? Y sobre todo, hay que recalcar y hay que recordar que es consumo de alimento. Bueno. Chicos, bueno, el internet no ha estado bien, pero quiero compartir con ustedes, ¿verdad? Porque ya comencé a bajar los documentos. Perdón, voy a compartir, ¿verdad? El Teams. El Teams, ¿cómo comparto el Teams? Ay, ay, ay. Creo que me voy aquí. Hola. Chicos, ¿ven el Teams que está abriendo? Matthews, ¿ve el Teams? No, doctora, está abierta una carpeta de exposición. No está abierto Teams. No está abierto Teams. Bueno, veamos a ver qué pasa aquí. Compartir. ¿Allí? ¿Ven que está abriendo? Lady. No sale toda la pantalla, solo sale que usted ha habilitado la función de compartir pantalla, pero no se proyecta. ¿Y allí? Yo ya tengo las carpetas allí. En Teams. ¿Nada?
ver, chicos, voy a empezar a hablar, ¿verdad? Pero también voy a grabar en el chat de nutrición. Y ahora este bandido ya no quiere abrir. Entonces, para que ustedes puedan tener, ¿verdad? Estimados estudiantes, este es el TIMSS, ¿verdad? Donde dice la segunda revisión, ¿verdad? Documento de paper. Entonces, yo voy a ver aquí, entro, ¿verdad? Entro acá. Y voy a reanudar otra vez porque no estoy con video, estoy con el chat. Voy a hacer mejor video. ¿Ya? Clínica. Ahora sí, estimados estudiantes, ahorita estoy en el Teams, ¿verdad? Tengo aquí segunda revisión de docentes, ¿verdad? Yo subí ya en este caso el paper del equipo 7. Bueno, no aparece todavía porque el internet está muy lento, ¿verdad? Pero aquí dentro de esta carpeta del segundo paper revisado por mí está el del grupo 7, ¿sí? No sé, no aparece. Y ahora me voy otra vez a la carpeta de clínica, ¿verdad? Me voy nuevamente al archivo. Voy a revisar artículo, revisión, bibliografía, recepción, artículos de revisión bibliográfica. Ni siquiera les puedo grabar todo porque no me aparece aquí, ¿verdad? La pantalla, pero yo hice anoche un bajado de carpetas, ¿verdad? Me voy a ir otra vez, ¿verdad? Y van a disculpar, pero entonces me voy a clínica en mi carpeta personal. Tengo paper, primera revisión, ¿verdad? Paper enviado por estudiante, un paper revisado por docentes, segundo paper revisado por docentes. Y anoche yo hice bajé del Teams, ¿verdad? No he revisado todavía. En la carpeta que yo les había dicho que suban, tengo el equipo 1 que ha subido, tengo el equipo 4 que ha subido, tengo el equipo 6 que subió, y tengo el equipo 7, ya el equipo 7 inclusive, y yo hablé con ellos y ya nomás había poquito que corregir, creo que era un término. Entonces yo ya cuando lo suba a la carpeta, ¿verdad? Es en la carpeta listo, cuando el paper está listo, ¿verdad? Yo lo subo en esa carpeta que dice listo, y de ahí yo les mando un mensaje, ¿verdad? Por este medio, por el teléfono, para decirle que ya lo pueden enviar al doctor García. Ya lo envían al doctor García, al correo institucional, en el momento que yo ya les diga paper listo, ¿verdad? Ustedes lo envían al doctor García, al correo institucional, entonces ustedes le escriben bonito y que ustedes adjuntan el paper, ¿verdad? De la asignatura de nutrición para que sea revisado por él, ¿verdad? Y prácticamente, pues, si él considera que se debe subir a la revista, que lo reviste, y también que pongan ustedes que están dispuestos a hacer o a realizar cualquier corrección que él creyera conveniente, ¿sí? Porque él como revisor... Doctora, disculpe. Él como revisor de la revista, pues, él tiene que hacer correcciones. Sí, ahora te escucho. Estaba grabando... Sí. Allá. Doctora, es que el grupo 8 sí subió también el paper, pero no sé por qué no le aparece a usted el grupo 8. Mira, y ahorita no puedo revisar porque si ves que el Teams no abre, se queda solamente allí. Entonces yo ya voy a registrar, ¿verdad? Ahí envío el video que yo grabé ahorita, ¿no? Explicándolo.
Y en el momento que se estabilice el internet, pues comenzaré nuevamente a revisar y cualquier cosa yo le voy a estar avisando por este medio, ¿sí? Entonces, de todas maneras, créame que yo me siento súper mal cuando el internet me juega este tipo, porque se desconcentra la clase que estamos dando, ¿verdad? Entonces, eso me incomoda un poco. Y bueno, pero dice, uno tiene que adaptarse a estas fallas del internet tecnológica, ¿no? Pero bueno, lo importante es que a pesar de lo que hayamos escuchado, del material didáctico que ya les mandó, que ya están en el chat, ¿verdad? Ustedes revisarán y cosas que no entienden, pues en la próxima clase pueden hacer las preguntas que crean ustedes convenientes, ¿sí? Entonces, mil disculpas y los dejo, ¿verdad? Y, otra cosa, chicos, antes de concluir la clase, ¿verdad? Otra cosa que le quiero pedir. Ya, por ejemplo, ya está el material subido de dieta, control de minerales, pero este equipo todo estaba en vinculación. Ya, por favor, los equipos, tratamiento de nutrición en el cáncer y en la hiperlipidemia, ya trabajen el material, porque la próxima semana, ¿verdad? Trataremos de hacer todo lo posible. Si el equipo sigue en vinculación, entonces tenemos respaldo que pueda exponer el equipo 6, que pueda exponer el equipo 7, o en tal caso expone el 8, o en tal caso expone el 9. Pero lo importante es ganarle tiempo al tiempo, ¿no? Tenía entendido que solamente es una semana, pero una presidenta de otro curso me ha escrito que ahora han cambiado la programación. Entonces, todas esas cositas, todos esos cambios que se hacen así de una manera tan rápida, ¿verdad? Es lo que nos trae problemas a nosotros. ¿Sí? Entonces, eso es lo que tenemos que ver, ¿ya? Y cabe señalar que ya inclusive ya nos tocan temas súper fáciles, ¿verdad? Marasmo y huachorco, bueno, es un tema fácil, pero muy triste. Trastornos de conducta alimentaria es un tema muy bonito, ¿verdad? Dieta mediterránea, pues de los temas que nos harían falta, es como el más sencillo que tenemos, pero no deja el hecho de que sea sencillo, pues nos deja de ser importante. Ya ustedes han venido hablando, así como vuelo de pájaro, sobre la dieta mediterránea, y el tratamiento nutricional en cáncer y en las lipidemias, ¿sí? Entonces, por favor, trabajemos este fin de semana para ya nosotros tener material para salir adelante, no quedarnos estancadas. Y voy a tener que salir de mi casa y buscar internet donde sea posible para que no haya esta interrupción de la clase, ¿sí? Entonces, yo les agradezco. Doctora, buen día. Disculpa. ¿Sí, Jocelyn? Sí, Jocelyn. Una preguntita referente al grupo número 9, con el tema de problemas de malnutrición, marasmo y huachorco. Sí. He estado revisando información, pero en el libro no hay. A ver, sí hay algo en Kraus, y en el manual de dieta también hay algo, pero el 9 me dijiste, ¿no? Sí. Tienes que buscar otras fuentes. Sí. Por ejemplo, hay documentos de la OMS, ¿verdad? Siempre y cuando la información que usted ponga, pues sea confiable. Si, por ejemplo, de la dieta mediterránea tampoco no consta, ¿no? Entonces, eso es lo que tendríamos que ver. Problemas de marasmo y huachorco, hay como una media hoja nomás en el manual de dieta. Está casi al final, ¿sí? Eso tendrían que ver. Si no, busque. Y marasmo y huachorco también hay en Kraus, ¿ya? Pero ustedes pueden complementar con otra literatura, siempre y cuando esta literatura sea confiable. ¿Ya? ¿Alguna pregunta, chicos? ¿No hay? Bueno, entonces damos por terminada la clase, ¿sí? Y ya voy a revisar el Teams ojalá ya esté el internet bueno para poder acceder al equipo 8 que también dice que ha enviado. Bye.